Buen día, bendiciones. Una vez más acá el hermano Eugenio Britos. Hoy ya día sábado, 11 de noviembre 2023. Por la gracia de Dios estamos acá leyendo la palabra de Dios, haciendo un devocional, las Sagradas Escrituras, y muy agradecido a Dios por este día hermoso que Dios nos regala. Tenemos que ser agradecidos a Dios por que estamos vivos y podemos compartir esta palabra de Dios, que es muy buena para nosotros, para nuestra alma y para todos los que oyen y creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador, a Cristo. Es el único que nos salva, que nos da vida eterna y nos salva de la condenación que es el infierno y el lago de fuego. Es el único que Jesucristo dijo en su palabra, Lucas 9:56, que vino a salvar las almas. Así que agradecido a Dios por este tiempo que Él me da, a pesar de que nuestro cuerpo se va desgastando día a día con nuestras dolencias, con nuestros dolores físicos, pero Dios nos sostiene, sabiendo que en este mundo, dijo el Señor Jesucristo, que habrá aflicción, pero por medio de Él, somos fuertes. Aunque somos débiles, somos fuertes, vivimos con mucho poder y fuerza que viene de parte de Dios. Él nos da día a día la fuerza para poder dar el mensaje que es su palabra, la predicación. Dice, ahí estaba leyendo que es para los judíos que piden señales. Los judíos piden señales. Hoy actualmente vemos que en Israel todavía siguen esperando al Mesías, pero ya el Mesías, Cristo Jesús, vino hace 2000 años atrás. Cristo ya vino, ya está a la diestra de Dios intercediendo por todos nosotros, que es la iglesia. Somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo Jesús. Para el judío es tropezadero, pero para la iglesia es la cabeza y es nuestro Señor y Salvador. Voy a compartir un poco la palabra de Dios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, buscando acá en la Biblia, dice, del 18 al 25 vamos a leer, del 18 al 25. Voy a compartir con ustedes un poco la Biblia. Primera de Corintios 15 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Que Satanás no ha enloquecido a Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que la sabiduría de Dios del mundo no conoció, Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, en versículos 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y los gentiles locura. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en Romanos 1:16 dice también, para todo lo que es poder y salvación para todos los que creen en Cristo Jesús. Es poder de Dios. La palabra de Dios, Efesios 6 dice que tenemos el arma que nos refugiamos con la palabra de Dios. Es el arma que nosotros usamos. Con eso nos protegemos de toda acechanza del diablo contra huestes espirituales y gobernadores de las tinieblas que están operando en los lugares de celestiales que nosotros no podemos ver. Pero nosotros los que creemos en Cristo Jesús, los creyentes, somos protegidos por Dios, por Cristo Jesús en su palabra. No hay diablo ni su demonio nos pueden hacer nada si estamos anclados en la palabra de Dios.
Bueno, voy a dar un poco versículos de los judíos. ¿Por qué los judíos piden señal? Porque está escrito en la palabra de Dios. Mateo 12:38 dice: Maestro, deseamos ver de ti señal, decían los fariseos y los escribas. Mateo 12:38. Y Mateo 16 también dice: los fariseos y los saduceos era una secta en ese tiempo de los judíos, una religión falsa, donde tenían doctrina de hombres. Por eso Jesucristo lo exhortaba con amor, que crean en Él, que Él venía, lo envió a Dios Padre a Él para que crean como el Mesías, en Cristo Jesús. Y por eso fue a la cruz. Ellos mismos no creyeron en Cristo Jesús, lo desecharon. Y de ahí viene la salvación a nosotros, por medio de ese tropezadero, como recién leí, viene la salvación a todos los gentiles, que somos el pueblo no judío, nosotros. En 1 Corintios 1:22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Y en el 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los creyentes ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y Marcos 16, 19, 20 dice: el Señor que los habló ascendió hasta la derecha de Dios Padre. Y en el versículo 20: y ellos, los apóstoles, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor, confirmando la palabra de Dios con las señales que le seguían. Y en Hechos 19, 10 y 11 dice: así continuó un espacio de 2 años. Pablo, acá el Pablo, estaba ya el apóstol Pablo, dice: así continuó en el espacio de 2 años, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeran la palabra de Dios. Y en el versículo 19, Hechos 19, 11, dice: y Dios hacía milagro extraordinario por medio de Pablo. Por mano de Pablo. Hacía milagros. Los apóstoles hacían milagros. Así es la única manera que ellos podían creer, los judíos. Por medio de, y dice: cuando nosotros seamos arrebatados, dice que van a seguir milagros, van a hacer. Por eso van a creer en el anticristo, porque hará muchos milagros falsos, así como hizo también Moisés cuando fue junto a rescatar al pueblo de Israel. Dice que intentaban hacer milagros también los faraones, los magos, eso que cuando tiraban serpientes yo también hacía, pero Dios hizo un milagro extraordinario, sacó todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, donde cruzaron el mar, se abrió el mar, hizo muchos milagros. Dios hizo muchos milagros, pero así únicamente creían los judíos. Pero muchos judíos desechan igual a Cristo Jesús. Por más milagro que hacía, muchos lo desecharon, y es más, fue a la cruz. Es más, por esos milagros que hacía, los apóstoles dudaban de Cristo Jesús también, hasta que después que murió y resucitó, se le apareció, porque tampoco no creían los judíos. Los mismos apóstoles no creían hasta verlo a Cristo Jesús. Por eso dice Cristo Jesús: dichoso aquel el que no ve y cree. Por eso nosotros estamos viviendo en una época extraordinaria, donde nosotros vivimos por fe. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, justificado por fe, dice en Romanos 5, somos salvos. Hay paz con Dios, somos reconciliados con Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Nosotros, al creer con fe, con certeza, con todo nuestro corazón, Cristo nos salva de la condenación por medio del pecado. El pecado trajo separación entre el hombre y Dios, pero Cristo Jesús, derramando su sangre, toda su sangre en la cruz, dice que derramó. Eso vos buscás, está en Mateo 27, Hechos 19, dice que Cristo murió, donde perdió toda su sangre. Es el propiciatorio, fue como el cordero, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de su sangre. Sin remisión de su sangre, dice, fuimos remitidos. Todos nuestros pecados fueron en la cruz, y por su sangre fuimos limpiados, todos nuestros pecados. Efesios 1:7, tenemos redención, dice. Colosenses 1:13 y 14,
dice que Él por medio en la cruz fue propicio. A Dios le agradó, a Dios Padre. Y dice en Romanos 5:9, también dice ahí que fuimos justificados por su sangre. Sin su sangre derramada en la cruz no hay salvación. Y por medio de la fe, creer en Cristo, confiar en Cristo. Así es. Y acá le estaba leyendo que los judíos piden señales, hasta hoy en día piden señales, lamentablemente. Pero el Cristo Jesús ya murió y resucitó. El milagro más grande es la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó. No quedó en la tumba, como todos los hombres. Todos murieron. Abraham, Isaac, todos murieron, pero ninguno fue resucitado. David también murió, pero ninguno resucitó. Cristo fue el primero. Dice. Así que por medio de Cristo tenemos resurrección. Esto está en 1 Corintios 15. El Evangelio de Cristo Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados. En lugar de nosotros, por todos nuestros pecados murió Cristo. El Evangelio es buena noticia, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. Y nosotros creemos, y dice que nosotros vamos a ser nuestro cuerpo, que es corruptible hoy en día porque mora la naturaleza pecaminosa, está en Romanos 7, y en Santiago también dice que todavía mora todavía en nuestro cuerpo la corrupción. No podemos cumplir los mandamientos, como Cristo dice que Él cumplió todos los mandamientos. Él murió en la cruz no teniendo pecado porque era Dios. Cristo es Dios. Nunca pecó Cristo. Él fue perfecto, un hombre perfecto que murió en la cruz por todos nuestros pecados, sin un hombre santo. Cristo es su santidad. Por medio de Él, al creer en Cristo Jesús, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, Dios nos sella con el Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo. Tenemos la santidad porque viene a través de Cristo Jesús. Romanos 8:9 dice, sin el Espíritu de Cristo no somos salvos también. Si no tenés el Espíritu Santo morando en ti. Si vos no tenés la fe en Cristo, que Él murió, si vos dudás que Cristo murió, no sos salvo. En Romanos 8:9, sin el Espíritu de Cristo no sos salvo. Por eso hay que predicar el Evangelio, que crean que Cristo murió, no porque con algo intelectual, que todo el mundo sabe que Cristo murió y resucitó. Si vos lo crees así superficialmente, no vas a ser salvo. Los religiosos no van a ser salvos, porque Cristo no es una religión. Lamentablemente hay muchas religiones, hay miles de religiones, pero ninguna van a ser salvos. Porque Cristo no vino a formar una religión, sino Él vino a salvar nuestras almas, dice Lucas 9:56. Él vino a salvar el pecado que mora en nosotros, por medio de Adán y Eva, cuando pecaron. Romanos 5:12 dice que por el pecado entró por Adán y pasó a todos los hombres. Por eso morimos. El pecado trajo muerte, separación de Dios. Estamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2. Muertos en delitos y pecados. Y después dice en Ezequiel 18:18, dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Así es, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo no vino dar un nuevo nacimiento, por eso tenemos que nacer. ¿Y cómo se nace? Cuando creemos en el Evangelio, por medio de la fe. Cristo nos sella con el Espíritu Santo. Ya tenemos una vida cambiada. Segunda de Corintios 5:17, somos nueva criatura, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Esto está en 1 de Corintios 12 también. Y en Romanos 8 habla todo del Espíritu. Sin el Espíritu dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. El hombre
anda alejado de Dios. No quiere escuchar la palabra de Dios, lamentablemente. En Hechos 28, hablando de los milagros, Hechos 28 dice que en el 5, versículos 5 y 6, le picó a Pablo en Malta, dice, y ahí muchos de los que estaban en Malta, cuando hubo el naufragio por medio del barco, dice que él, cuando llegaron a la isla de Malta, le picó la víbora a Pablo y lo tiró al fuego. Y ellos seguían con esos milagros, porque Dios le permitió a los apóstoles que ellos fueron comisionados a los judíos. Pero Pablo fue encomendado a nosotros, a los que somos la iglesia hoy en día. Hubo una transición en Hechos 15, donde los judíos, los apóstoles iban a lo de la circuncisión y Pablo iba a lo de la incircuncisión, que somos nosotros los incircuncisos, los que no somos judíos. Pero que se hizo en el concilio, que se pidió que nos alejáramos de la idolatría, de la sangre, de ahogado de sangre y de la idolatría, el ahogado de sangre y de lo que todo lo que es todo lo sexual, todo eso, de lo que es, que lo alejáramos de toda impureza, que seamos santos, viviendo como Cristo nos mandó. No a la idolatría, no a comer sangre, ni ahogado de sangre, y lejos de lo que es el adulterio, todo lo que es la inmoralidad, que vivamos lejos de eso, porque ya nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, no podemos volver a hacer lo que hacíamos antes, porque Cristo es santo, y si pecamos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Día a día, como creyente, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados si pecamos, por lo cual no hay que pecar. Pero sabemos que todos somos pecadores, en algún momento vamos a pecar, porque todavía tenemos nuestra naturaleza caída, este cuerpo. Y para ser salvo, tenés que reconocer que sos pecador, tenés que reconocer que no podés cumplir los mandamientos, que estás muerto espiritualmente, moralmente no podés cumplir los mandamientos y que vas camino al infierno. Si no reconoces que ibas camino al infierno, que necesitas un Salvador, que es Cristo Jesús, eso es arrepentimiento. Tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, que Él murió en sustitución de nuestro, Él ocupó todos nuestros pecados, cargó en la cruz. Isaías 53, Él cumplió los mandamientos, Cristo Jesús. Isaías 53, Salmo 22, lee todo Salmo 22, ahí habla de la crucifixión, habla de su resurrección, de todo. Habla de Salmo 22, tenés que leerlo. Isaías 53, habla de la crucifixión. Él cumplió, vino a cumplir los mandamientos. Y más, en Mateo 5 dice que nosotros, dice que solo que no podemos, somos pecadores, porque dijo que con solo mirar o hacer algo al mal al prójimo, ya nosotros, dice, con solo enojarte con tu hermano, es como matarlo. Entonces no podemos cumplir los mandamientos como al estándar que hizo Cristo. No podemos ser igual a Él. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso necesitamos de un Salvador, que es Cristo Jesús. Porque cuando nosotros vamos a ir, dice que los cristianos, en su palabra dice que vamos a ir a un tribunal. En el tribunal no es para condenación, en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo van a ser, Dios nos va a dar corona a los creyentes por todo lo bueno que hicimos. Las cosas malas ya no, las cosas malas ya Cristo pagó en la cruz, pero las cosas buenas sí, dice que Dios dice en su palabra y lo que promete se cumple. Y vamos a estar con Cristo Jesús
Ya después de ese tribunal de Cristo pasamos a la boda del Cordero. Nos casamos con Cristo en el cielo. Vamos a tener una boda del Cordero. La iglesia se casa con Cristo, que somos nosotros. Por eso habla mucho la palabra de Dios como el matrimonio. Es que instituyó Dios el matrimonio. Hoy en día, lamentablemente, se está perdiendo por el pecado, el matrimonio. Se separan en el matrimonio. Lamentablemente, Dios Dios dio un ejemplo. Así vamos a ser nosotros. La iglesia somos la novia de Cristo, y el Señor Jesucristo es el esposo. Vamos a tener, nosotros somos, por eso es comparada siempre como la esposa, la iglesia. Gracias a Dios. Y después vamos a estar viviendo con Cristo Jesús 1000 años, dice acá en la tierra. Así que los judíos, lamentablemente, hay mucho, hoy en día, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, lo que Cristo hizo en la cruz. Y los judíos, lo que viven actualmente, ya no vivimos en el antiguo pacto, ¿no? Ya no sé, por más que hagan el templo, por más que quieren levantar el templo y hacer sacrificios, no sirve. No sirve porque Cristo ya vino. En ese tiempo vino humilde, vino como Él fue, dice, se humilló Cristo, se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre y fue a la cruz obediente. Él vino a cumplir la misión que Dios le envió, la salvación por nuestro pecado, todo nuestro pecado. Él murió en la cruz y eso no lo podían entender los judíos. Pero nosotros, gracias a Dios, por medio de su palabra, que hoy en día tenemos todo el canon, que es la palabra de Dios escrita, tenemos todo, ya comprendemos mucho mejor. Nosotros somos unos privilegiados hoy en día de tener la palabra de Dios escrita. En ese tiempo no había escritura, solamente escuchaban, iban en ese tiempo a la sinagoga, solamente tenían los judíos, iban al templo. Los demás gentiles, si no se convertían al judaísmo, eran desechados, iban todos al Seol. Así que hoy en día tenemos que estar agradecidos por su palabra. Bueno, bendiciones y espero que hoy sea bendecido por su palabra. Que Dios, hoy no vivimos ya esperando milagros de Dios, sino por su palabra, leyendo por fe, creyendo lo que Cristo escribió por medio de manos, dice por su mano primeramente, porque fue escrito por Moisés, por los apóstoles, por salmos, por todo escribió Cristo. Son los 66 libros, tenemos que leer de todo el libro completo para que vos entiendas la palabra de Dios, no es por parte. Y hay que entender que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, vino la ley al pueblo de Israel. Los judíos no son lo mismo que la iglesia, que somos nosotros. Ahora el tiempo es de la iglesia, vivimos por fe, andamos por fe. Pablo, el ministerio de Pablo, Dios encomendó a Pablo, la iglesia viene a través por el ministerio de lo que le encomendó a Pablo, que nosotros tenemos que creer en su palabra. Así que agradecido por este tiempo y espero que sea esto de bendición para todos ustedes. Dios mediante, y que tenga un buen fin de semana para todos. Bendiciones.